Hola, excelente día para todos. Les habla el doctor Ricardo Vélez Pérez. Yo soy médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio, médico internista de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba, profesor catedrático de la Universidad Cooperativa de Colombia, de Villavicencio, Facultad de Medicina, y cofundador de la página Lo Último en Guaracha en Medicina Interna, Lo Último en Guaracha en Clínica Quirúrgica, y próximamente Lo Último en Guaracha en Pediatría y en Clínica de la Mujer y el Residente. Hoy trataremos un tema que aqueja al mundo entero y es la enfermedad de moda, la COVID-19, producida por un agente etiológico del orden de los nidovirales de la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronavirinae. Entonces, se designa el término coronavirus a todas las especies pertenecientes a los géneros alfa y beta coronavirus, que son los que infectan a los mamíferos, dentro de ellos los beta coronavirus, al que pertenece el coronavirus que produce la COVID-19, los gamma y los delta coronavirus que infectan a los pájaros. Pero entonces hagamos un pequeño recuento histórico para darnos cuenta que desde el año 2014, ¿no?, se habían confirmado pruebas por laboratorio de más o menos 2.494 casos y 858 muertes por infección por MERS-CoV-2 en un total de 27 países. Eso fue desde el 2014 hasta el 2019. En el año 2015 se registró un brote importante en Corea del Sur, cuando un hombre que había viajado a Oriente Medio visitó 4 hospitales diferentes en Seúl para tratarse de la enfermedad. El día 7 de enero del 2020 se identifica como causa de los casos de neumonía en Wuhan, en China, el SARS-CoV-2. Pero entonces, ¿cuál es el periodo de incubación de la enfermedad y qué es lo que nosotros tenemos que conocer del coronavirus? Sabemos que tiene un periodo de incubación entre la infección del virus y la aparición de los síntomas. Sabemos que desde el día 1 hasta el día 14, el virus se encuentra en nuestro organismo y que los síntomas aparecen más o menos al día 5. Pero ¿cuáles son los síntomas del nuevo SARS-CoV-2? Fiebre, tos, ahogo, fatiga, secreciones nasales y malestar. Hasta aquí, una infección viral común y corriente. El problema es cuando se complica la enfermedad. Quiero hacerles ahora un recuento de lo que es la fisiopatología para que nosotros tengamos muy presente qué es lo que pasa en nuestro organismo que va explicando cada uno de los síntomas. Entonces, pues sin más preámbulos, comencemos. Para hablar un poco de la fisiopatología de la COVID-19, tenemos que tener en cuenta que lo primero que se nos altera, ¿cierto?, es saber en dónde se va a fijar el virus para poder producir la infección. Entonces ya nosotros sabemos que tenemos el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿cierto? Es ahí donde se va a pegar el virus. ¿Dónde encontramos el receptor de la enzima convertidora de angiotensina? Y entonces vamos a tratar de poner en diferentes colores para poderlo entender mejor. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el virus se adhiere a este receptor en los neumocitos tipo 2. Entonces, ¿qué pasa en los neumocitos tipo 2 cuando el virus se adhiere a la enfermedad? Se adhiere al receptor. Lo primero que aparece es una replicación viral, ¿cierto? Hay una replicación viral. Al replicarse el virus, entonces se produce algo que se conoce como una destrucción citopática. La destrucción citopática. Resulta que esa destrucción citopática induce a la apoptosis de ese neumocito tipo 2.
y a su vez activa en el endotelio celular. Acordémonos, los alveolos están en contacto con las paredes vasculares a través de algo que se llama la barrera alveolo-capilar. En esa barrera alveolo-capilar hay células endoteliales que liberan grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. Y entonces empieza a aparecer otra palabra clave, la citoquina. Resulta que esas citoquinas proinflamatorias producen varias cosas. Lo primero, una vasodilatación. Al producirse una vasodilatación en la membrana alveolo capilar, se produce un fenómeno conocido como diapedesis o migración de las células inflamatorias hacia los espacios en donde se encuentra algún agente etiológico causando un evento mórbido. Esta vasodilatación y esta diapedesis con migración celular produce lo que se conoce entonces en el alveolo como el exudado. El exudado, ¿cierto? Pero entonces, no obstante estas citoquinas, sumado a la apoptosis celular, produce algo más grave que es la lesión intersticial. Entonces, no solamente tenemos exudado, apoptosis, sino además una lesión en el intersticio. Esa lesión intersticial, ¿cierto? Sumado a los exudados alveolares, producen la tos seca. Y aquí es donde aparece la primera manifestación clínica de la enfermedad, la tos seca. ¿Por qué la COVID-19 produce tos seca y no produce tos con expectoración? Es muy sencillo. Resulta que el daño y la lesión exudativa se encuentra dentro del alveolo, no en los bronquios. Si la lesión fuera en los bronquios, en los bronquiolos terminales o en los bronquiolos respiratorios, habría tos con expectoración. Entonces, miren, resulta ser que esa destrucción citopática produce proliferación celular de neumocitos tipo 2 para tratar de compensar el estado mórbido en el que se encuentra el pulmón. Entonces, esa migración celular inflamatoria y esa producción celular de neumocitos tipo 2 producen un círculo vicioso y eso genera mayor daño, mayor lesión. Entonces, cuando nosotros ya tenemos destrucción citopática del neumocito tipo 2, liberación de citoquinas por el endotelio, exudado alveolar difuso, lesión intersticial y un círculo vicioso, entonces aparece algo que se llama un incremento en la barrera alveolo-capilar. Ese incremento en la barrera alveolo-capilar es lo que nos produce la disnea. Al producirnos la disnea, nos lleva a una insuficiencia respiratoria hipoxémica, también conocida como insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Entonces, tenemos todo nuestro círculo vicioso, toda esa gran cascada inflamatoria pulmonar que produce las citoquinas, el aumento de la barrera alveolo capilar, ¿cierto? La insuficiencia respiratoria aguda, para finalmente llevarnos a nuestro paciente al famoso síndrome de dificultad respiratoria aguda o también conocido SDRA. Resulta que ese SDRA, ¿cierto?, es lo que caracteriza y lo que le da el nombre a la enfermedad de SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés. Además de eso, la producción de la membrana hialina. Ahora bien, una vez nosotros tenemos una destrucción citopática, tenemos una gran cascada inflamatoria, un compromiso de las células endoteliales y una lesión citopática completa, aparece un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la viremia. Una vez nosotros tenemos viremia, ya tenemos grandes cantidades de virus circulantes en sangre. ¿Qué pasa? Resulta que el receptor de la AAC2 o el receptor de la enzima convertidora de angiotensina no solamente está en los pulmones, ¿cierto? También lo encontramos en el sistema nervioso central y entonces nos produce confusión y encefalopatía.
No obstante, también lo vamos a encontrar en el corazón. Y resulta que en el corazón produce un daño que puede ser directo, en este caso la miocarditis, o un daño que puede ser indirecto, en este caso inducido por toda la gran cascada de citoquinas que pueden producir una lesión miocárdica aguda. En el riñón también lo podemos encontrar, igual que en el corazón, ¿cierto? En el riñón puede ser un daño directo producto de la gran viremia o un daño indirecto producto de quién? De las citoquinas que nos pueden llevar a una lesión renal aguda. Además de eso, en la médula ósea nos puede producir leucopenia, en la glándula suprarrenal, insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo la podemos encontrar manifiesta clínicamente? Hipotensión, hipoglicemia y trastornos del sodio, especialmente la hiponatremia, ¿sí? Y finalmente, en los ganglios linfáticos nos puede producir fenómenos vasculíticos que nos lleven a nuestro paciente a desarrollar infartos esplénicos o infartos linfoides. Entonces, o porque es muy importante que nosotros conozcamos que la enfermedad, o sea, la COVID-19, produce una gran cascada inflamatoria que nos puede generar además fenómenos protrombóticos y ocasionarnos infartos del miocardio, infartos pulmonares, claudicación intermitente, ACV, ¿cierto? Y además de eso, hay que tener en cuenta, y se ha dicho hasta la saciedad, que los pacientes que tienen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, VIH, enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares y demás, se ha logrado determinar que estos pacientes tienen grandes cantidades de receptores para la ACE. Hace mayor predispuestos a complicarse, es decir, a producir todas estas lesiones que hemos mencionado hasta ahora. Pilas porque hay un dato interesante y es que al parecer el coronavirus infecta a través de las neuronas sensitivas o del bulbo olfatorio, viaja a través de las neuronas, produce encefalitis y estos pacientes, la gran mayoría de los pacientes, uno de los signos clínicos cardinales que pueden presentar es la anosmia. Entonces, es importante tener en cuenta eso y saber el por qué se produce la anosmia. La enterocolitis, ¿cierto? La enterocolitis también tiene relación y parece ser que el virus también tiene un mecanismo de transmisión fetal-oral. Entonces, hay que tenerlo presente. ¿Qué se ha dicho y qué se ha hecho en las revisiones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana? Ellos recomiendan no suspender los medicamentos como los IECA o los ARA2, porque resulta que ellos lo que hacen es proteger al paciente, ¿cierto? Porque no descompensan su patología de base. Es decir, si tiene falla cardíaca y le suspendemos los IECAS, puede descompensar su falla cardíaca. Lo que sí recomiendan a estos pacientes es no administrar medicamentos como el ibuprofeno, porque también inducen la formación de nuevos receptores de la ACE, lo que puede complicar aún más la enfermedad. Entonces, sin más preámbulos, espero haya quedado claro el tema de la fisiopatología, podamos continuar con nuestra revisión. Entonces, ahí tenemos nuestras manifestaciones clínicas. Es importante que nosotros sepamos identificarlas, saber por qué se producen y tenerlo en la cabecita siempre para podernos mentalizar y pues ir un paso adelante. Bueno, entonces hablemos un poco de las definiciones. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros las definiciones epidemiológicas de lo que es el coronavirus? Pues, ¿cómo se define un caso sospechoso? Bueno, el nuevo coronavirus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública. Entonces, la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Entonces, bien, epidemiológicamente hablando, nosotros sabemos que el caso 1 es la infección respiratoria inusitada. Entonces, ¿cómo empezamos a hablar de la IRA?
Es un caso probable de una persona con fiebre mayor a 38 grados y tos, previas o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional o domiciliaria. Un cuadro de infección respiratoria grave que desarrolla un curso clínico inusual o inesperado. La historia de viaje a zonas en Colombia con la enfermedad o al exterior, trabajadores de la salud o cualquier otro ámbito hospitalario. Personas de alta morbilidad con virtud de su ocupación laboral que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable. Y antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado o probable de la infección respiratoria aguda asociada a COVID-19. El caso 1, llenamos la ficha de notificación 348. Caso 2 es la infección respiratoria aguda leve o moderada por virus nuevo con manejo domiciliario. Las mismas definiciones del caso probable, las historias de viaje al exterior. Bueno, pero hay que hacer una puntualidad y es que este caso probable son personas que tengan al menos uno de los síntomas, fiebre, tos, dificultad respiratoria, disfagia, fatiga, y que cumpla con al menos una de las siguientes: la historia de viaje, trabajador de la salud, personas de alta movilidad en virtud de su ocupación, que hayan tenido contacto con pacientes positivos, o antecedentes de contacto estrecho con un paciente positivo para COVID-19. La IRAC, o el caso 3.1, es una persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 grados, tos, previo o durante la consulta o la hospitalización, de no más de 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario en el servicio de urgencias, observación, hospitalización o unidades de cuidado intensivo. Que sean mayores de 60 años, que tengan diabetes, EPOC, asma, que hayan sido fumadores, enfermedad renal, VIH, algún grado de inmunosupresión, y aquí llenamos la ficha 345. El caso 3.2 es la infección respiratoria aguda leve, el equivalente a una enfermedad similar a la influenza. Entonces, este es el caso sospechoso, pacientes con comorbilidades, pero que no requieran manejo hospitalario. La misma ficha 345. Muerte por COVID. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro de etiología desconocida durante la consulta, la admisión, observación, hospitalización o en el domicilio. Ahí se le llenamos caso 348. No necesariamente debe estar positivo. Dice caso de muerte probable por COVID. Y el caso asintomático, llenamos la ficha 346 y la ficha 348. ¿Cómo se define un caso confirmado? Pues una persona asintomática con un cuadro clínico que tenga pruebas moleculares positivas, en este caso que tenga una PCR positiva para COVID-19, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de COVID-19, es importante tener en cuenta que existen mecanismos y medidas de protección personal. Entonces, es importante que al momento del contacto con un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, el médico use adecuadamente los elementos de protección personal. No solamente que los use, sino que sepa cómo ponerlos y cómo quitarlos. Al quitarlos es cuando más se ha presentado contaminación por COVID-19. ¿De qué constan los elementos de protección personal? Entonces, de arriba hacia abajo: uniforme de tela, overol impermeable, bata impermeable, ¿cierto? Vamos arriba: gorro, monogafas, filtro N95, careta, doble par de guantes, polainas, y en ese orden. De eso constan los elementos de protección personal. Quisiera mostrarles el correcto y adecuado método para ponerse y quitarse los elementos de protección personal. Entonces, ¿cómo debemos ponernos adecuadamente nuestros elementos de protección personal? Pues lo primero que debemos hacer es retirar todos los objetos personales, llámese joyas, gafas, relojes, hacer una adecuada higiene de las manos según el de la salud. Entonces, iniciamos primero con
colocación de los calzados, en este caso las polainas, o si tenemos algún calzado especial. Inmediatamente después se pone el primer par de guantes, colocación de la bata estéril, colocación de la mascarilla, gorro, gafas, segundo gorro y finalmente nuestro segundo par de guantes. ¿Cómo hacemos nosotros el protocolo? Retiramos elementos de protección personal, lavado de manos en una técnica. Ponemos primero el gorro, colocamos el filtro N95, después nos ponemos el overol, la bata quirúrgica, zapatos quirúrgicos, una colocación de una mascarilla quirúrgica sobre nuestro filtro N95, monogafas, protector facial completo o visor y finalmente una colocación de nuestro tercer par de guantes. Ahora, ¿cómo debe ser la retirada de los elementos de protección personal? Primero retiramos el primer par de guantes y hacemos una higiene con alcohol del segundo par de guantes. Damos la bata desechable y la llevamos a la bolsa roja, seguido de una higiene del segundo par de guantes. Después retiramos el protector facial, retiramos el segundo par de guantes y hacemos higiene del tercer par de guantes. Retiramos el respirador quirúrgico y lo desechamos. Higiene del par de guantes, retiramos la monogafa, la desechamos en una bolsa roja, pero no es para botarla, sino para luego hacerle una desinfección. Higiene con alcohol del tercer par de guantes, retírese los zapatos quirúrgicos. Higiene de guantes, retírese el overol de forma cefalocaudal si va a salir de la sala COVID. Higiene del par de guantes. Finalmente, retire la mascarilla N95 y guárdela en una bolsita de papel craft. Si se va a utilizar durante el turno de las 12 horas. Finalmente, retírese el tercer par de guantes y realice una higiene de manos según el protocolo OMS. Evite tocarse la cara. Y eso es lo referente a las medidas de protección personal. Videos de cómo ponerlos y de cómo retirarlos, hay muchos. Los invito a la página de Lo Último Guarache Medicina Interna y van a encontrar las imágenes de cómo hacerlo, practicarlo en casa, antes de exponernos a los ambientes clínicos. Recuerden que en el momento de retirarse los elementos de protección personal es cuando más contagios se presentan en los pacientes del sector salud. Espero este video haya sido de su agrado, informativo, hayamos aprendido un poco sobre el COVID-19. Les habló el doctor Ricardo Vélez y que tengan un excelente resto de día.